Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes y un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. En términos generales, a ver, si uno lo googlea, dice algo así como la ley argentina, ¿no? No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Pero tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años respecto de delitos de acción privada o reprimidos con penas privativas de la libertad que no excedan los 2 años. Es un poco técnico el lenguaje, pero lo entendemos. Si no tenés 16 años, no sos penalmente responsable y a partir de los 16 y hasta los 18 sí lo sos, pero con un régimen diferente al que tenemos los adultos. ¿Es más o menos así el panorama en el cual estamos hoy? Sí, bastante preciso fuiste y parecido, pero vamos a explicarlo de manera muy sencilla. Si tenés 15 años o menos, la ley dice no sos punible. Si bien cometés un hecho y se investiga y se determina tu responsabilidad y va a haber toda una intervención estatal, no se te va a aplicar pena. ¿Sí? Si tenés más de 16 años, pero menos de 18, como vos bien decías, sos punible, es decir, se te puede aplicar una pena siempre y cuando el delito del que se te acuse prevea una pena superior a los 2 años de prisión, como vos bien dijiste, y no sean penas de inhabilitación, multa o delitos de acción privada. Ahí en ese caso se te hace un juicio, pero no necesariamente se te aplica una pena. Luego de que se te hace un juicio y pasado un año de tratamiento tutelar, diciendo que ya tenés más de 18 años, se hace una evaluación de la necesidad o no necesidad de aplicación de pena. Y en su caso, si la pena que se te va a aplicar va a ser una pena reducida o no, o una pena íntegra. En resumidas cuentas, ese sería el sistema vigente hoy en día. No sé si fui claro. Sí, sí, totalmente claro. Y también entiendo que, ¿por qué hoy se pone en discusión esto? Porque hay delitos que cometen menores de 16 años que son delitos graves, o que al menos tienen un alto impacto social, más allá del tratamiento mediático que se le pueda dar o no. Entonces este tema se reinstala y se vuelve a discutir. Y entiendo que muchos países, incluso de nuestra propia región, tienen otra legislación. Y yo no sé si una está mal y la otra está bien, pero tal vez en esto coincidís en que hay que rediscutir, por lo menos la edad. A ver, yo hace 18 años que estoy ejerciendo y me han llamado de programas de radio cada año electoral por este tema. Un Bien, tema gran que referencia esa, resurge. es importante, sí, sí, se instala porque viene por ahí. El año pasado no se hablaba de esto, más allá de algún anuncio del gobierno nacional. En los años electorales siempre reaparece la discusión porque es una medida punitivista que aumenta la represión, la sanción, el avance del Estado sobre la persona en relación al conflicto del delito penal. Entonces, ahí tenemos un poco la oportunidad. Después, tenemos que ver la estadística, porque si uno hace estadística, uno dice, sí, los menores no, los niños, se dicen, niños, niñas o adolescentes. Si uno hace estadística, hay que ver en la mayoría del interior del país cuántos niños están acusados, se ha comprobado que cometen delitos. Porque a veces esta discusión nos corren con la estadística del conurbano bonaerense. Sí. Pero habría que ver hacer una estadística seria, a ver acá en Mendoza, realmente es mucha la cantidad de delitos cometidos por niños o adolescentes de entre 16 o 18 años, o son casos más bien excepcionales, para analizar de ahí en más si se amerita o no una reforma de la ley. Y después, ¿desde dónde hacer la reforma de la ley? Porque la parte legal, la jurídica en la que me desenvuelvo yo, es un poco arbitraria, es lo que decide, conforme la política, los congresos de los distintos países republicanos de la región o del mundo. Y ahí vas a tener de todo, que en algunos estados en Estados Unidos, que es un poco más y no son punibles desde que nacen, y tenés países como el nuestro que la elevan a los 16 años, o quizás de otros países que la eleven más. Pero bueno, no es una discusión estrictamente jurídica, es interdisciplinaria, porque ¿qué tenemos? Una personalidad en desarrollo y un grado de inmadurez. Entonces, ¿qué viene a intervenir? Hay que consultarle también a los psicólogos y a los psiquiatras y a la neurociencia. ¿Hasta qué punto un niño en desarrollo o una persona en desarrollo tiene una capacidad como para comprender la criminalidad de lo que hace, decidir libremente y ser merecedor de un reproche, nada más y nada menos que penal, es decir, ir preso?
Respecto a un adulto no hay duda. Después de los 18, de los 18 años, la Convención de los Derechos del Niño es clara, ya está, sos adulto. Pero antes de eso, bueno, es un debate, yo creo que interdisciplinario, que no se reduce exclusivamente a lo jurídico. También está lo social, la sociología, la antropología, el trabajo social. O sea, no es tan sencillo. Si es muy electoralista, si es muy punitivista, y si se quiere, un término que me excede a mi disciplina, pero que es populista. Me excede y no me excede tanto, pero sí. Eso es lo que me parece. El debate está bueno que esté y siempre le tiene que estar en constante revisión todo, pero vuelvo al principio de cómo empecé. Qué casualidad. Siempre me llaman de las radios, de la tele o de distintos lados para consultarme sobre este tema en los años electorales. Bien. ¿Casualidad o causalidad? No, sin tal, y sí, recuerdo que hubo un candidato en las primarias en Mendoza, que ahora ocupa un cargo en un gabinete, en el Gabinete Nacional, que bueno, que fue uno de los temas de su campaña, y la verdad que recibió mucho apoyo popular en ese momento, casi peleando contra el actual gobernador en esa interna que se jugó en las primarias. Pero más allá de que seguramente coincidimos en el contexto y en lo general, que esto no va a resolver el problema de la inseguridad, y sin ponerme en ninguno de los dos lados, aunque yo estoy en uno y está claro, desde el otro lugar dicen, y lo decía, por ejemplo, me refiero al ministro Luis Petri, que aquellas personas que han sufrido un delito grave en las familias, si el acusado, vamos a decirlo así, tenía menos de 16 años, el Estado no le ofrecía ninguna reparación penal, porque no había forma de otorgarles una recomposición penal para el delito que habían sufrido. Entonces era el argumento que ellos ponían. Y yo pienso, ok, bueno, si esto cambiara, supongamos, ¿no? A partir de julio, de agosto, ¿cambia mucho el día a día, el trabajo? Me imagino, las comisarías, las cárceles, aunque esto va por otro lado, entonces es bastante complejo el propio sistema, ¿no? Lo que pasa es que demanda mucho costo, porque por más, sea la reforma que introduzcan, va a tener que respetarse la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, está bien, claro, vamos a poder meter presos a más adolescentes, pero hay que alojarlos con un sistema diferenciado, y entonces esto implica inversión en infraestructura, en recursos humanos, desde el punto de vista de los costos. Ahora bien, lo que me decís respecto de la víctima, yo en eso sí coincido, que está un poco relegada en todo el proceso de régimen penal juvenil. Hoy por hoy, al menos en la provincia de Mendoza, no tiene participación. Y a mí me parecería muy interesante, esto se puede reformar a nivel provincial, no necesitamos una reforma nacional, poder darle intervención a la víctima en el proceso penal, tanto en el del punible, es decir, más de 18 años, como el de no punible, porque en el no punible tenés una fiscalía que investiga, que determina una responsabilidad, que después activa la causa y que después empiezan la intervención de organismos administrativos y la justicia de familia con competencia en lo tutelar. Y tanto en ese procedimiento y mucho más en el procedimiento de los mayores de 16 años, sería muy interesante que tengan intervención las víctimas de los delitos o los familiares de la víctima del delito. Y acá empiezan a entrar en juego otros conceptos de justicia, se habla de la justicia restaurativa, y ver por qué en el proceso penal seguido contra un menor va más allá de la pura represión, sino que tiene que ver con la recomposición y la rehabilitación y la resocialización, porque se entiende que todavía se está a tiempo, porque estamos en una personalidad en desarrollo. Pero a mí yo veo, y por ahí critico, que está muy ausente o vacía de facultades la víctima, que debería ser una voz que debería ser oída y muy tenida en cuenta. Entendiendo que, bueno, estamos en un año electoral y hasta diciembre eso no lo vamos a poder cambiar. Tal vez sí nos debamos el debate profundo. No me pongo como vos, pero viste que la Iglesia por lo menos ha planteado eso. Con más tiempo, discútanlos, analicen las diferentes variables, y vos también habías mencionado esto. ¿Para qué metemos preso a alguien? ¿Para que no vuelva a cometer delitos? Pero también para, en algún momento, reinsertarlo en la sociedad, porque si no, no sirve para nada la cárcel, solo para privarlos de la libertad. Bueno, pero cuando se trata de adultos, hay un mix de fines. El fin es comunicarle a la sociedad, mire, si usted comete un delito va a terminar como esta persona presa. Otro fin es
retribuirle el castigo que ocasionó. O sea, vos mataste, muy bien, ahora vos vas a estar encerrado 8, 10 o 12 años. Y un tercer fin es, durante esos 12 años que está encerrado, promover la resocialización, que no vuelva a delinquir, que adquiera nuevamente el respeto por las normas. De esos tres fines, cuando hablamos de menores de 18, es decir, de adolescentes que no tienen 18 años, el más importante es la rehabilitación, resocializarlo, las medidas socioeducativas. Esto siempre y cuando vos lo analizás ahora como periodista y yo como abogado que litigo en el fuero penal, quienes analizamos el sistema, la sistémica de todo esto. Obviamente que a una víctima, por ejemplo, que le matan un hijo, esto no lo va a entender y le va a reclamar a la política la mayor retribución posible. Es ahí en donde los distintos órganos intervinientes, como en este caso sea el legislativo o el Congreso, tiene que buscar los equilibrios. Bien, la última, Ramiro, y agradeciéndote muchísimo por estos minutos que has dedicado a Concagua Radio. Es probable que el oficialismo y el PRO en la Cámara de Diputados lleguen a un acuerdo que les permita avanzar con la firma de un dictamen de ley. Que esto no significa que vaya a salir o no, pero puede salir. Tal vez este tratamiento express que se está haciendo, como vos decías, en un año electoral, después en la práctica sea mucho más difícil llevarlo adelante y sea otro anuncio de titulares y en realidad de fondo no cambie mucho la cosa. Mira, pero esto es una opinión personal. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Nunca la seguridad va a resolver aumentando penas, haciendo regímenes penales juveniles más rigurosos y creando cárceles. Porque eso es atacar a la inseguridad por los efectos, es decir, con el delito ya consumado. La inseguridad, para mí, se la ataca desde las causas. ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales, laborales, que generan que una persona viviendo en sociedad, entre ir a trabajar y delinquir, elige delinquir? Si no abordás eso, nunca vamos a resolver el tema de la inseguridad y siempre vamos a estar hablando en los años electorales, en las próximas elecciones que baje a 12, en las otras que baje a 8, y así hasta que vamos a tener que bajar cuando la persona sea concebida. Y nunca eso, a mi modo de ver, va a resolver el problema de la inseguridad. Bien, excelente. Ramiro, te agradezco muchísimo por estos minutitos que has dedicado a Concagua Radio. Ha sido un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias por participarme y los felicito. Tengo entendido que es una radio que está empezando. Sí. Estamos en la tercera semana y ha sido muy importante tu aporte en este tema que es delicado y que ha sido tratado con muchísimo respeto y profesionalismo. Así que muchas gracias. No, a vos. Bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Ramiro Villalba, abogado especial.